Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo del país donde estéis ubicados. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y deciros que es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir uno de los asuntos más importantes en los cuales llevo trabajando por cerca ya de 20 años. Y estoy hablando en concreto de las auditorías y de la palabra ISO, es decir, de auditorías que se hacen o que se realizan enmarcadas en los sistemas de gestión basados en normas internacionales de estandarización ISO. Esta temática de hoy es un tema muy amplio, es un tema que está muy de actualidad, es un tema además que atañe a todos los países, porque ISO es una organización internacional, en la cual pues dentro de esa organización se marca una serie de normas, las cuales pues muchas de ellas ha nombrado Daniel hace muy poquito. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que tiene la generalidad lo suficientemente amplia como para que todo el mundo pueda estar representado. ISO, como os he comentado, es una organización internacional de estandarización de normas, de las cuales la joya de la corona es la ISO 9001, que es la norma de gestión de la calidad, una norma que nace hace más de 30 años y que actualmente se encuentra con más de 1 millón de empresas certificadas en el mundo. La otra norma más importante para ISO es la norma ISO 14001 de medio ambiente, en la cual, bueno, pues son casi 400.000 empresas en el mundo que también están trabajando bajo este estándar de medio ambiente. La de prevención actualmente se llama ISO 45001, es una norma que nace afortunadamente en el mes de febrero. ISO no tenía todavía regulada la seguridad y salud en el trabajo y como no la tenía regulada, pues era OSAS, una organización de estandarización británica, la que tenía un poco el mercado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Más o menos unas 400.000 empresas también están certificadas OSAS y, como digo, dentro de poco todas esas empresas pasarán a un estándar ISO. Y luego hay otras normas de estandarización que son menos quizá numerosas, pero que ahora mismo están también en un crecimiento exponencial de certificaciones en el mundo, como puede ser la ISO 50001 de eficiencia energética, que ha nombrado Daniel hace nada, y otras como ISO 27000 de seguridad informática, ISO 22000 de seguridad alimentaria, y podría seguir así hablando de otras muchas, ¿no? Pero bueno, realmente, si nos vamos a cualquier país del mundo, la norma ISO de referencia en las organizaciones es la norma ISO 9001 de calidad, seguida de medio ambiente y seguida de prevención de riesgos laborales. Por eso lo que voy a contar está más relacionado con esas tres componentes, pero repito, todo lo que voy a estar aquí explicando hoy daría cabida también al resto de normas de estandarización del sistema de gestión. Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque todas las organizaciones que tengan una norma implantada tienen que realizar auditoría. Y eso es lo bonito y lo mágico. Una auditoría tanto interna, ya sea con recursos internos o con recursos externos, pero una auditoría interna que hay que hacer periódicamente, es un requisito sine qua non para que tengas el certificado ISO, el que sea, y luego una auditoría externa, que es una entidad de certificación que viene a certificar que es cierto que cumples con los requisitos que se marca dentro de la norma de referencia. En este caso, ya sea la calidad, medio ambiente o la que sea, como ya he mencionado antes. Por lo tanto, toda aquella organización que esté ya dentro de una norma de referencia ISO va a tener que pasar por una auditoría. Por eso en la sesión de hoy es importante que la conozcáis, para aquellos que seáis profanos en la materia. Y también para aquellas otras organizaciones que por la razón que sea no tengan ISO, pero estoy seguro que de alguna manera querrán mejorar continuamente su sistema de la calidad o de medio ambiente, de prevención o el que sea, mediante la auditoría. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto es un poco resumen y el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? Añadí también el ingrediente de la palabra riesgos, que es algo que en ISO, sobre todo en la 9000, la 14001, ha entrado con mucha fuerza en la última versión del 2015, en la cual es algo que tenemos que tener contemplado por narices, está contemplado obligatoriamente, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y también hay que auditar esos riesgos. Por lo tanto, yo voy a centrarme en la palabra auditoría, me voy a centrar también en la palabra riesgo y me voy a centrar en la palabra ISO. Y sobre eso, pues iré contando. Muy importante comentaros también que me encanta que la gente participe y que se genere debate en la medida de lo posible y todos aquellos que bueno, según vaya contando cosas, pues les resulte ameno algo o les surja una duda o algo al respecto, pues que nos la haga llegar a la pregunta y al final de la sesión de hoy, pues intentaré contestar de la mejor manera posible. Por último, deciros que hay un logo, que es el de ISO, que estáis viendo todos, y debajo hay un número que es ISO 19011, ¿vale?
Ese número todavía no lo he dicho, pero es importante que lo conozcáis, sobre todo porque nos va a reducir los riesgos. Y os digo por qué. ISO 19011 es una norma de referencia para realizar auditorías. Es decir, ISO se tomó la molestia hace ya cerca de 8 años en generar una estandarización, una metodología estándar para todos los países del mundo para que las auditorías se hicieran de la misma manera posible y fueran eficaces, ¿de acuerdo? Porque si nosotros usamos una metodología X para auditar en Guatemala, una metodología Y para auditar en Perú o una metodología Z para auditar en Chile, pues realmente no estamos sabiendo si estamos usando la auditoría como una herramienta de mejora continua. A lo mejor uno audita parcialmente, otros auditan más, otros auditan menos, otros auditarían con una cualificación de auditor mejor, peor, etcétera. Afortunadamente, ISO creó esta norma de referencia y sobre esa va a pivotar mi presentación, ¿de acuerdo? ISO 19011. Muy bien. El menú del día de hoy, pues tiene 6 platos. Empezaré con una pequeña introducción, luego entraré un poquito a hablar de la 19011, en línea con lo que acabo de decir hace un minuto. Comentaremos algo de términos y definiciones de la manera más práctica posible. Y es bueno que entremos en términos y definiciones porque es bueno que todos conozcamos cuáles son las principales palabras que se usan dentro de la auditoría y hablemos el mismo idioma. De manera que si yo voy a Perú y digo el término hallazgo, pues que se entienda igual en Estados Unidos, en Cuba o en República Dominicana. Comentaré también los tipos de auditoría que existen en la actualidad, los objetivos principales que tienen las auditorías, los principios o el decálogo que debe tener cualquier persona que haga una auditoría, tanto personal como auditor, como metodológicamente hablando. Y en la medida posible, pues os dejaré algunos links o algunos casos prácticos para aquellos que les haya gustado la sesión de hoy y quieran profundizar sobre el asunto. Muy bien. Dicho esto, antes de empezar, me gustaría darle un toque de humor y de desmitificación de la auditoría para que nos vayamos situando. Como veis aquí en este primer dibujo, pues se ve a una persona hablando con otra, en la cual pues uno le está diciendo, no sea obvio, Ramírez, ya todos sabemos que su departamento tiene auditoría esta semana. Bueno, ¿por qué pongo este dibujo? Porque normalmente cuando una persona va a recibir una auditoría, es decir, el auditado, pues normalmente está como la persona que está a nuestra derecha, es una persona que no ha descansado, que tiene cara de miedo, que se ve como una diana en la cual pues, le va a pasar de todo y se le va a acabar el mundo. Es decir, la palabra auditoría per se, pues asusta, ¿no? Es algo que es así y tenemos que convivir con ello, ¿de acuerdo? Y normalmente el auditado, si es la primera vez o la segunda que recibe una auditoría, pues normalmente es una persona que está asustada, con miedo, etcétera, etcétera. Nosotros, como auditores, tenemos que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Valorarlo e intentar dar la vuelta a la tortilla y generar un clima favorable para que se pueda realizar una auditoría. Seguimos con un poquito de humor. Aquí a la izquierda, aunque se ve un poquito mal, se ve un auditor, que normalmente la imagen que tenemos del auditor es un tío muy serio, con su corbata, su traje, su maletín y con cara de inquisidor, ¿no? Y luego está el auditado, pues que está allí de la manera mejor posible, intentando complacerle. Y lo que suele pasar normalmente cuando uno va a auditar cualquier sistema de gestión es que las cosas no se han realizado como deberían por 1000 razones y se hace en el último momento, se intentan apañar cosas, se intentan hacer documentos, se intentan, bueno, pues justificar las cosas en el último momento cuando no es lo más recomendable. Cuando lo más recomendable es que las cosas se hagan bien desde el principio y cuando venga un auditor pues no haya ningún problema. ¿Qué sucede? Pues que se esconden cosas por ahí debajo de las alfombras, se esconden por ahí cadáveres, un poco en modo humor, pero es un poco el mensaje que subyace detrás de cualquier auditoría, ¿no? Pues un tío muy serio, con cara de muy mala y que quiere aquí ir en plan inquisidor a sacar muchas cosas mal, y el auditado, pues el hombre que está sufriendo y que, por lo que sea, no ha llegado a tiempo y hace las cosas en el último momento de mala manera. En la derecha, pues más o menos pasa lo mismo, ¿eh? El auditor está ahí con una lupa revisando papeles y el auditado pues está ahí pues muy asustado, ¿no? ¿Cómo ve normalmente un auditado a un auditor? Pues lo ve de esta manera, ¿no? Es una visión clásica del auditor, como una persona que va con su guillotina, ¿no? a cortar cabezas, ¿no? En la derecha tiene el hacha y en la izquierda tiene ya voy introduciendo un poco temas técnicos, tiene un blog, ¿vale? Lo que se suele llamar vulgarmente lista de comprobación o checklist, donde va a ir apuntando todas las cosas que van saliendo. Y luego tiene ahí pues unos bolígrafos que lógicamente tiene que tomar nota de todo lo que aparece, ¿no? Y ahí aparece en inglés, auditors are our friends, ¿vale?
que los auditores son nuestros amigos, lo podemos decir verbalmente, pero luego la imagen que tienen de nosotros es esta, ¿no? Mi idea hoy es desmitificar esta visión tan dramática del auditor y darle un barniz mucho más moderno, ¿no? Del siglo XXI. ¿Qué más cosas de humor? Bueno, a veces el auditor se le ve como alguien que es imposible, es un tío, un Superman, ¿no? De 10 y que todo lo hace bien y que sabe todo lo que se tiene que hacer las empresas y que vamos, como si fuera el oráculo y nada más lejos de la realidad. Los auditores son seres humanos, ¿de acuerdo? Y que siempre, pues como seres humanos, tendrán sus virtudes, tendrán sus áreas de mejora, y como ser humano también, pues cometerán errores, ¿no? Ahí se dice en inglés, a good auditor never makes mistakes, ¿eh? Realmente la palabra es mistakes. Esto lo que quiere decir es simplemente si cometemos errores, y es algo muy humano. ¿Por qué? Porque a la derecha veis ahí un superhombre con un montón de manos, que es un auditor que tiene que ser capaz de generar ideas y preguntas, de manejar los tiempos, de ver las evoluciones, los datos, los objetivos, cómo van, de hacer los cálculos que sean necesarios, de revisar con su checklist, que revisa todas las cosas que tiene que tener en cuenta y tiene que indagar. Es decir, que en el mismo espacio de tiempo tiene que tener como 7 o 8 cosas en cuenta y eso, como comprenderéis, pues no llega a ser prácticamente imposible que en todas esas variables pues sean todas perfectas. Por lo tanto, un auditor es un ser humano y como tal tenemos que perder el miedo, ¿de acuerdo? Sabiendo que viene a hacer una actividad muy respetable, que es verificar que las cosas están haciendo como se deben hacer. Ok, perfecto. Pues una vez que hemos metido este toque de humor, vamos a hablar ya más en concreto de las auditorías, ¿de acuerdo? Bueno, las auditorías, en primer lugar, deciros que es una de las herramientas más importantes para la mejora continua de las organizaciones, ¿de acuerdo? Es una herramienta potente porque es una persona o personas que dedican X tiempo a revisar que las cosas se hacen como se deben realizar, ¿vale? Pero que, aunque son costosas y llevan tiempo, pues lo que evidencian es si las cosas se hacen bien o no se hacen bien y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una herramienta potente, fundamental, como os he dicho antes, incluso obligatoria en normas ISO, ¿de acuerdo? Y que, bueno, las organizaciones están ya acostumbradas a lidiar con ellas. La palabra auditar o auditoría viene del verbo latino audire, ¿de acuerdo? Que es escuchar, básicamente. Y ahí un poco también quiero poner acento. Estoy muy cansado de ver muchos auditores que les llenan la boca hablando mucho y demostrando todo lo que saben y porque yo, y realmente cometen un error. Un auditor tiene que ser capaz de hablar lo suficiente, lo necesario, en el momento que sea necesario y sobre todo escuchar, ¿vale? Entonces, un buen auditor es aquella persona que pone la oreja en el momento adecuado y se da cuenta si las cosas están haciendo como dicen que se tienen que hacer o como dicen los documentos que se tienen que hacer, ¿vale? Y callar cuando debe callar. Así que quedaos con esa idea. Un buen auditor es un buen escuchador. Y luego, otra característica, también derivada del latín, para el auditor es que tiene que ser un juez, tiene que tomar decisiones. Al final, un auditor va a un centro, una organización, y saca una fotografía de lo que ve en ese momento y tiene que decidir si eso que está sacando ahí está bien, está mal, ¿vale? Es mejorable, ese tipo de cosas. Por lo tanto, tiene una responsabilidad muy alta un auditor, que es tomar decisiones, ¿vale? Y decidir en función de lo que escucha, en función de lo que ve, en función de lo que lee, si las cosas están haciendo bien o no están haciendo como corresponde. Siempre, repito, en los ámbitos de la calidad, del medio ambiente, de la prevención, o otros que os he comentado al principio de la charla. ¿Qué más? Bueno, una auditoría se tiene que hacer siempre de manera sistemática, ¿de acuerdo? Sobre todo para evitar riesgos, ¿de acuerdo? Si yo estoy auditando hoy una organización en Granada, y la semana que viene, en Granada, España, y la semana que viene voy a Argentina a hacer una auditoría, y luego dentro de 2 semanas me voy a Chile a hacer otra auditoría, siempre la tengo que hacer de la misma manera, ¿de acuerdo? Evitamos riesgos, ¿vale? O cometemos riesgos en el caso de que no lo hagamos así, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es muy importante, que vayáis donde vayáis y la organización que sea, siempre tenéis que hacerlo con una manera sistemática. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta ¿con qué sistema hacemos una auditoría? Pues lo normal es que usemos la norma de referencia que os he puesto con el logo de la portada, que es la 19.011, ¿de acuerdo? Que es la norma de referencia para hacer auditorías en todo el mundo. Bien, aunque yo esto lo diga teóricamente, luego hay muchas organizaciones que tienen otros procesos, otros sistemas, otras metodologías para hacer auditorías, pero mi recomendación es que usemos esta norma de estandarización ISO 19011 y sobre todo, y más importante, es que hagamos de manera sistemática las auditorías. No voy a entrar ahora a deciros cuál es la metodología que debe seguir, ¿vale? Porque no es el objeto de la charla de hoy, pero sí que tengáis en cuenta que hay que hacer un proceso sistemático. Siempre independiente, documentado, para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Es decir, que aparte de que las hagamos de manera sistemática, siempre igual, sea el día que sea y sea el lugar que sea,
luego tenemos que documentar todo lo que nos hemos encontrado, las cosas que son mejorables y las cosas que son puntos fuertes. Perfecto, espero que os esté resultando interesante hasta el momento y repito, cualquier persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, pues encantado de poder atender algo. Otro tema interesante es que una auditoría tiene que tener un esquema siempre de pensamiento win-win. Aquí todos ganamos. Aquí no es cuestión de una batalla en la cual el auditor sabe más que el auditado o el auditado sabe más que el auditor, y hay unas peleas que yo me he encontrado pues, muchísimas veces en mi experiencia profesional, en la cual parece que es una competición entre unos y otros. Y realmente es un error, como pongo ahí en mayúsculas. El esquema de pensamiento tiene que ser en el que todos ganemos. Un auditor tiene que hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Tiene que evidenciar o tiene que demostrar si las cosas están haciendo como se deben hacer, ¿de acuerdo? Y el auditado también tiene que aceptar que tiene que demostrar que eso se cumple o no se cumple. Y siempre con el objetivo más importante y principal y prioritario, evitando riesgos, ¿de acuerdo? Y mejorando de manera continua nuestra organización. Porque al final el auditor lo que viene es a añadir valor, no viene a restarlo, ni viene a crear una batalla o un conflicto de ninguna manera. Quedaros con esa idea, por favor, ¿vale? Porque con eso ya me quedaría bastante contento, pensando en que una auditoría siempre tiene que tener un enfoque win-win. El auditado se beneficia de las respuestas dadas por las preguntas del auditor con objeto de revisar el sistema de gestión, ¿vale? Y la eficacia del mismo. Entonces, bueno, la idea principal es que el auditor tiene que ser un colaborador. No tiene que ser alguien que venga con el traje de inquisidor, como habéis visto en el toque ese de humor que os he querido dar, o de policía o de fiscalizador, ¿no? Un auditor tiene que ser alguien que venga a colaborar y, repito, añadir valor. Por eso ahí, aunque tenga un color diferente al resto de los empleados en una organización, realmente trabajan en equipo, ¿no? El auditor en ese punto es experto en una metodología para hacer auditorías, ¿de acuerdo? Como ya os he comentado, y conoce bien cómo funciona esa organización desde el punto de vista de la calidad, medio ambiente y prevención. Por lo tanto, lo que quiere es simplemente saber si realmente está cumpliendo lo que se debe realizar. ¿Qué conseguiremos con eso? Mejorar la calidad de nuestro sistema, y si mejoramos la calidad de nuestro sistema, mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Desde el punto de vista ambiental, si mejoramos después de una auditoría en materia de medio ambiente, pues quien se verá afectado o beneficiado será la sociedad, el impacto ambiental hacia fuera de la organización será mejor, y en cuanto a la seguridad y salud de las personas, pues si el auditor hace una buena auditoría, todo lo que se haga de ahí irá a mejorar la calidad de vida de las personas, de los trabajadores y subcontratistas que trabajan para esa organización. Muy bien, quedamos con esa idea de colaborador. Este aspecto también es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí entramos en la parte más psicológica de una auditoría y como auditores tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Una auditoría, os he dicho que es una palabra fea, una palabra que no gusta, es una palabra que asusta, per se, y como tal pone en juego siempre sentimientos y emociones, ¿de acuerdo? Y tú como auditor tienes que saber que eso va a pasar, ¿de acuerdo? Yo me he encontrado infinidad de auditorías, pues gente que se pone muy triste, gente que se pone muy saltada, gente que se le da por llorar, gente que le da por tartamudear, gente que le da por ponerse nerviosa, es decir, que siempre estás generando emociones cuando vas a hacer una auditoría. Hombre, si vas encima con un traje de inquisidor y es muy serio y muy tal, pues todavía va a ser peor. Aquí el objetivo principal es crear un clima favorable, ¿de acuerdo? Romper un poco ese miedo inicial que hay normalmente en las auditorías para crear un clima favorable que permita que el auditado pueda ir contestando y enseñando la documentación necesaria que evidencie que lo que es necesario que se cumpla, pues se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, auditores, tened en cuenta que estamos hablando con personas, con seres humanos, que normalmente no son expertos en auditorías, que están asustados, que encima a lo mejor lo más probable es que estén condicionados por sus jefes, por sus managers, porque le han dicho que hay una auditoría y que tiene que salir todo perfecto, y encima el auditado sabe que no está todo perfecto y eso crea siempre en situaciones muy amargas, ¿no? Por lo tanto, tened en cuenta que somos humanos y que ponemos en el juego sentimientos. Las auditorías no son solo útiles para la organización y el progreso del organismo, sino también para cada individuo. Por lo tanto, al final, una auditoría en este punto de introducción que tenemos de la sesión de hoy, nos sirve para mejorar de manera continua, ¿de acuerdo? Que es el objetivo de cualquier organización, de cualquier ser humano, el mejorar de manera continua nuestras organizaciones, por un lado, y luego las personas que participan en la auditoría, ya sean como auditores o como auditados, pues también se permite un desarrollo personal, ¿no? Una satisfacción personal, individual, de que, bueno, son capaces de hacer auditorías, por un lado, el que quiera ser auditor, y el auditado que es capaz de pasarla con éxito. Así que eso es un poquito los aspectos introductorios, muy importantes, los ingredientes que os quería transmitir en esta primera parte de la charla. Voy viendo cómo estoy de tiempo. Vale. Bien, la norma de referencia en auditorías es la norma ISO 19011, ¿de acuerdo? Es la norma de referencia para el sistema de gestión.
y es de aplicación para cualquier organización, ¿vale? Porque alguno puede decir, joder, esta norma que me suena un poco rara y tal, ¿se puede usar en mi organización? ¿Se puede usar en mi país? ¿Se puede usar en mi entorno? ¿En mi sector? Por supuesto que sí, ¿vale? Está diseñada para que se pueda usar en cualquier sector. La norma nació en 2012, la segunda versión, la primera fue a principios de siglo, y ahora me consta que está en una nueva versión que todavía no se ha publicado, ¿vale? Pero es la norma de referencia de 2011, la versión de 2012, que proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo principios de auditoría, gestión de programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que es aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o externas del sistema de gestión o gestionar un programa de auditoría. Así que nuestra regla de juego, ¿vale? En materia de auditoría, si queremos hacer las cosas bien, eliminando riesgos, ¿de acuerdo? Y priorizando la mejora continua, es usar esta norma de referencia. Con alcance, el que queramos. Términos y definiciones. Bueno, términos y definiciones, voy a centrar el tiro en tres conceptos muy importantes. En la auditoría ya lo hemos hablado, ¿vale? Os he explicado en qué consiste. Y estas son las tres siguientes definiciones, son las más importantes quizá que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque este es el idioma que habla cualquier auditor que va a cualquier país del mundo o cualquier sector a hacer una auditoría. Primero, la palabra criterio, ¿vale? Criterio son sencillas, aunque la palabra sea un poco rara, pero es sencillo entender. Criterio de auditoría es todos aquellos documentos, procedimientos, legislación, lo que sea, contra lo cual se compara, contra lo cual vamos a auditar, ¿vale? Una política de calidad, una política de medio ambiente, un procedimiento de evaluación de riesgos o un procedimiento de, yo qué sé, de aspectos ambientales o un procedimiento de comunicación o de formación, ¿vale? O una legislación que sea de aplicación en cada país en materia de calidad, medio ambiente y prevención. Eso es lo que tenemos que evidenciar que cumplimos. Contra eso vamos a auditar, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ir a las organizaciones para velar, ¿vale?, de que eso se cumple. Bien, evidencia. Evidencia es todo lo que estamos encontrando ya en la auditoría, ¿vale? Ya sean registros, papeles, ya sean declaraciones, explicaciones de personas, ¿vale? De hecho, o cualquier información que es pertinente para saber si está aplicando el criterio de auditoría. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Me explico. Yo sé, por ejemplo, que me voy a inventar algo, que en España, pues todas las personas que trabajen en el sector de la logística tienen que ser rubios con ojos azules, ¿vale? Porque eso dice la legislación, ¿vale? Yo me voy a una empresa logística de Madrid y reviso, ¿vale?, que todos son rubios con ojos azules menos uno, que he encontrado que no es rubio con ojos azules. Pues obviamente no estamos cumpliendo la legislación que dice que tenemos que ser todos rubios con ojos azules, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la evidencia que me justifica, ¿vale?, que no estamos cumpliendo con el criterio. Hallazgo, pues hallazgo es el resultado de evaluar que la legislación española dice que todos tienen que ser rubios con ojos azules y me encuentro que uno no lo es, pues me he encontrado una no conformidad o me he encontrado una observación, me he encontrado algo que no cumple lo que debe cumplirse, ¿de acuerdo? Mi resultado es pues una no conformidad o una observación. Lo puedo también decir en positivo. El criterio es que todos sean rubios con ojos azules, voy a hacer la auditoría y veo que todos son rubios con ojos azules. Mi hallazgo, mi conclusión a la que llego, es que es un punto fuerte, que se está cumpliendo de manera fehaciente, con evidencias, que todas las personas son rubias con ojos azules, por lo tanto, cumplo con el criterio de auditoría. Esto lo traduzco en un ejemplo más sencillo, si queréis, que he puesto este de los rubios con ojos azules, con este que hay aquí, ¿vale? Fijaros, aquí hay un criterio, que es un procedimiento, un documento, que veis a vuestra izquierda en pequeñito, que dice cómo se tienen que segregar los residuos, ¿de acuerdo? Y dicen que los residuos se tienen que segregar, los plásticos por un lado, el papel cartón por otro y la madera por otro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo ya sé que la empresa A me ha dicho que tengo que hacer la segregación así. Voy a esa empresa A y resulta que me encuentro un contenedor de estas características en la cual veis claramente que no se está cumpliendo lo que dice el procedimiento, que debemos tener segregados los residuos. Por un lado veis balas de plástico, por ahí veis algunos pales de madera y veis también cajas de cartón. Por lo tanto, la conclusión a la que llego es que si el procedimiento me dice que tengo que segregar y no estoy segregando, pues obviamente lo estoy haciendo mal. Por lo tanto, es una no conformidad. Por lo tanto, aquí hay un aspecto mejorable, ¿de acuerdo?, dentro del sistema de gestión. Esto es lo más importante, ¿de acuerdo?, que quiero que conozcáis en una auditoría, que estamos constantemente haciendo esto, viendo o leyendo previamente antes de ir al centro de trabajo, a la organización, documentos, procedimientos, legislación que deben cumplir. Luego, in situ, veo si lo cumplen o no lo cumplen, y si no lo cumplen, pues genero una no conformidad o una observación, ¿vale? Esta es la forma de trabajar estandarizada de la norma ISO 19011 con estas palabritas, ¿no? Criterio, evidencia y hallazgo. Yo creo que con este ejemplo se ve muy claro. ¿Tú, Daniel, lo ves claro? Perfecto. Más términos y definiciones las dejo ahí, ¿vale?, para que las leáis tranquilamente. No son tan críticas como las anteriores, pero bueno, se entienden perfectamente. Bien,
Otras palabras que quiero que tengáis en cuenta, no conformidad. He dicho antes que no cumplíamos la segregación de residuos, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer ahora es accionar esa no conformidad, ¿de acuerdo? Para accionar algo que no se cumple, pues existen acciones que tenemos que tomar, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a explicar en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Fijaros, en una auditoría yo estoy por allí visitando un centro de trabajo y me encuentro, bueno, por una situación de una regleta con muchos enchufes en la cual uno de ellos está bastante deteriorado y al final, pues resulta que se ha quemado, ha saltado y está ardiendo. Regletas como estas las vais a ver constantemente en todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Con estos excesos de carga de electricidad y que al final puede ocurrir esto, ¿vale? Bien, ¿cuál sería el esquema de pensamiento de riesgos? Bueno, el esquema de pensamiento de riesgos es que nunca lleguemos a esta situación, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Las organizaciones perfectas son aquellas que ya han planificado o ya han pensado que en algún momento, dado que tenemos tanta carga eléctrica y estas regletas tan feas, puede ocurrir un incendio, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacen es hacer todo lo posible para que no lleguemos a esta situación. Eso es el esquema de pensamiento perfecto, el preventivo. Entonces, ¿qué haría una organización para llegar a esto? Pues lo más normal es que haga unas revisiones preventivas, ponerle mensualmente, diariamente, lo que queráis, que evite que se genere este incendio, ¿de acuerdo? Esa sería una acción que ataque directamente un riesgo como es este que veis aquí. Otra acción podría ser buscar sistemas para la carga de electricidad que no sean estas regletas en las cuales hay ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 máquinas colgando de un mismo enchufe, cosa que no es recomendable, aunque repito, estoy harto de auditar un montón de centros en diversos países y lugares y esto me lo encuentro constantemente, ¿vale? El esquema de pensamiento del siglo XXI basado en normas como la 9001, 2015, 14000, etcétera, ¿vale? Es siempre atacar el riesgo. Ahora, vamos a la realidad de las empresas. La realidad de las empresas es que normalmente o no hay tiempo, no hay recursos o no lo que sea, ¿vale? Suficiente para pensar en riesgos y dejamos que las cosas pasen. Entonces, cuando dejamos que las cosas pasen, generamos un sobrecalentamiento, generamos un incendio y generamos un problema muy gordo, ¿de acuerdo? Y ahí, pues imaginaos las consecuencias que pueden tener, ¿vale? Para cualquier organización que se produzca un incendio, ¿de acuerdo? La pérdida de seres humanos, la pérdida de recursos materiales, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, mi idea aquí simplemente es que penséis que cuando hay una deficiencia o una potencial deficiencia, la ataquemos antes de que ocurra, siempre, y cuando ocurra, pues obviamente, si vemos esto, rápidamente nos tiramos al extintor que aparece ahí, ¿de acuerdo? Corregimos ese fuego, ¿vale? Cuanto antes lo corrijamos mejor, ¿vale? Y entonces, si usamos el extintor, pues eso se eliminará, ¿vale? Ojo, ahí lo único que hemos hecho ha sido poner un parche, que es, ¿vale? Que ha habido un incendio y hemos atacado con el extintor. Y ahora lo más importante es que no acaban ahí las cosas. Una empresa que piensa bien desde el punto de vista de norma ISO tendría que llegar a la siguiente conclusión. De acuerdo, he tenido un incendio en esta regleta, ¿vale? Pero ahora lo que voy a hacer es revisar todas las regletas que tengo en mi organización, ¿vale? Para ver que no está pasando lo mismo o que no hay riesgo de que ocurra, ¿vale? Y eso sería una forma de pensar mucho más inteligente, ¿de acuerdo? Así que, repito, cuando tengamos una no conformidad real, porque ha habido un incendio o potencial de que pueda ocurrir, vamos a atacarla, vamos a corregirla y vamos a revisar que no nos ocurra lo mismo en nuestra organización, ya sea en un centro de trabajo o en todos los que tenemos dentro del país en el que estamos ubicados, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis también en cuenta. Fantástico, yo creo que también con el ejemplo este lo podéis entender bien. Tipos de auditoría. Bueno, esto es un poco más higiénico, simplemente para que lo conozcáis, que las auditorías hay varios tipos. Las que tienen que ver con el origen del equipo auditor, pues hay auditorías que se llaman de primera, de segunda y tercera parte. Todo esto está explicado en la norma 19.011, pero bueno, yo os lo resumo. Las auditorías de primera parte, un momento, voy a cargarme el vaso de agua, surgen dentro de la organización y son las auditorías internas, ¿de acuerdo? Las auditorías más clásicas. En todas las organizaciones se tiene que cumplir un requisito de auditar internamente la organización, marcado y regulado por las normas ISO que os he mencionado al principio de la charla, ¿vale? Para hacer auditorías internas necesitamos auditores, ¿vale? Aquí las organizaciones tienen que tomar la decisión. O se hacen con recursos internos, es decir, forman y preparan a personas que tienen la experiencia y la cualificación necesaria y la forma de ser necesaria para ser auditores, y si no quiere, lo puede hacer con recursos externos, es decir, contratando a alguien que sea un auditor cualificado para realizarlas, que es, por ejemplo, mi caso. Estas auditorías internas se hacen constantemente en todas las organizaciones. Las de segunda y tercera parte son las auditorías externas, ¿vale? Las de segunda parte son las que se realizan por organizaciones que necesitan
saber si están funcionando bien los proveedores con los que trabajan. Es decir, clientes muy importantes que quieren saber si se cumplen los requisitos que exigen a sus proveedores. Por lo tanto, esas auditorías se realizan también por personal externo, son externas, ¿vale? Y son las que se llaman de segunda parte. Y las de tercera parte, que son las más habituales también, son las auditorías de certificación de sistemas de gestión, ¿vale? Son las que son necesarias hacer cuando una persona o una organización en un país, ponerle en México, pues ha implantado la norma 9001 y quiere que ahora venga una entidad externa a verificar que cumplen con la norma 9001, les digan que sí que cumplen con ella y les den el certificado que todos ansiamos, ¿vale? Porque al final es algo que no he comentado antes, pero si os pregunto, ¿cuál es la razón por la que las organizaciones se meten en sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y prevención? ¿Vale? Pues la respuesta que debería obtener más habitual es porque se lo exigen los clientes, ¿vale? El mercado exige cada vez más a las organizaciones que apuesten o que evidencien que cumplen con la calidad, con el medio ambiente y con la prevención. Y la mejor manera de hacerlo es con la certificación de estos sistemas de gestión, ¿vale? Basados en normas ISO. Muy bien. En España, la entidad que regula la certificación de sistema de gestión es una entidad llamada ENAC. En todos los países existe este árbitro, que en España se llama ENAC y en todos los países hay algo parecido, que es el que decide qué empresas pueden certificar sistemas de gestión. De manera que reduzcamos riesgos, estandaricemos y también pues, bueno, la cosa se haga con una regla de juego bastante deportivas. Y dentro de las auditorías de certificación existen unos conceptos que es la auditoría inicial, que es la primera vez que alguien me va a auditar, ¿vale? Y me audita todos los requisitos de una norma. Y luego ya hay un periodo que normalmente son de 3 años de seguimiento, ¿vale? De renovación y de auditoría extraordinaria en el caso de que no salgan bien las cosas. Ejemplo, estamos en el 2018 y yo quiero certificarme con Bureau Veritas la ISO 9001. Bueno, vendría a mi organización y harían la auditoría inicial en el 2018 y me revisarían los 35 requisitos que tiene la norma 9001. En el 2019 me harían una auditoría de seguimiento. No me revisarían todos los puntos, imaginaos, son 30, pues me revisarían 15. En el 2020 me revisarían los otros 15 que faltan por revisar y me darían la recertificación. En el caso de que salgan no conformidades muy importantes, es decir, que haya incumplimientos gordos, ya sean requisitos legales o de cumplimientos de la norma, hay organizaciones en las cuales le tienen que hacer una auditoría extraordinaria, ¿vale? Porque el auditor no se queda tranquilo, ¿vale? De que las cosas se vayan a realizar como se deberían. Ok. Por último, hay auditorías ya mucho más concretas que se hacen en las organizaciones en todo el mundo, pues que tienen que ver solamente con temas legales. Por ejemplo, en prevención se hace mucha auditoría solamente de cumplimiento legal. Hay otras organizaciones que hacen solamente auditoría del producto, de la línea de producto concreta que se hace dentro de una empresa o de un servicio. Por ejemplo, imaginaos un customer service o un proceso, ¿vale? Pero lo normal, señores, es que las auditorías se hagan de sistemas de gestión, ¿vale? Por un lado, auditoría interna con recursos internos, ¿vale? O externos, y luego la auditoría de sistema de gestión, que es la manera de que alguien externo certifique y valide que cumplimos con la norma de referencia. Las auditorías, que sepáis que es importante que hagamos una labor inicial de despacho, es decir, que leamos antes de ir a los centros de trabajo cuáles son los documentos que tienen para poder ir ya preparados a la auditoría. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ir ya dando la pincelada final. Genial. Los objetivos de las auditorías, ya los he mencionado un poco verbalmente antes. Lo que dice la norma de manera muy general es que lo que se quiere es garantizar que el sistema de gestión se cumple, se realiza, se tiene en cuenta, que satisface los requisitos que debe tener, que es eficiente y, sobre todo, ya el lenguaje más coloquial, esto lo pongo yo, sirve para evidenciar la mejora continua de la organización. Ahí veis 3 personitas que lo que hacen es implantar el sistema de gestión, desarrollarlo, mejorarlo todos los años y suben escaleritas, ¿vale? Que evidencian un poco la mejora continua. De nada sirve tener un sistema de gestión metido en un cajón que no haga que mejoremos, que no mejore la satisfacción de nuestros clientes, nuestro compromiso con el medio ambiente o con la seguridad y salud de los trabajadores, siempre con el objetivo de la mejora continua. Si no, las auditorías no están sirviendo para nada. ¿Qué más? ¿Tenemos que tener una auditoría? Pues toda la documentación, qué vamos a auditar, cómo lo vamos a hacer, cuándo, a quién, qué registros se deben tener en cuenta y siempre tener cuidado con los riesgos, ¿vale? Los riesgos siempre son algo que tenemos que valorar. En una auditoría, pues pueden surgir muchos, como que el auditor no tenga la capacidad suficiente para hacer la auditoría, como que el auditado tampoco la tenga, que pida un documento y no se la entreguen en 48 horas, que el auditor se ponga malo, que el auditor no llegue, que haya retrasos en vuelos, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta en las auditorías y para eso siempre tener alguna salida.
Y bueno, a mí lo que me interesa aquí en este punto es deciros que las auditorías no buscan personas culpables, ¿de acuerdo? Lo que se busca son cosas que no están haciendo bien. Me he encontrado muchos líderes en organizaciones que las auditorías, cuando pasan cosas, ¿vale? Pues siempre las achacan a personas. Y eso es un error mayúsculo, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues los seres humanos podemos cometer errores, pero lo importante es que sepamos identificar cuáles son esos fallos y ver cómo se puede mejorar. Pero en ningún caso para sancionar, en ningún caso para fiscalizar ni para poner el dedo en las personas, sino simplemente con la idea de mejorar. Aspectos comunes que deben tener cualquier auditoría basada en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, pues que tiene que haber un procedimiento que diga cómo se realizan las auditorías, tiene que haber un programa de auditoría que básicamente es definir qué se va a hacer durante el año en materia de auditoría, qué departamentos, centros de trabajo se van a auditar, se tienen que realizar a intervalos planificados, ¿vale? Con unas fechas, etcétera, etcétera. Se tienen que seleccionar unos auditores que tengan una formación, una cualificación y un reciclaje necesario. Y, por supuesto, y lógico, establecer siempre unas acciones ante los resultados de las auditorías. Cuando haya no conformidades, pues obviamente lo que os he comentado antes, qué acciones, como análisis de causas y qué acciones vamos a tomar para que no se vuelvan a repetir. ¿Principios de auditoría? Bueno, pues cualquier auditoría tiene que tener una parte de integridad, una parte de presentación imparcial, de confidencialidad, de debido cuidado profesional, ¿vale? Y los auditores pues tienen que tener una clara independencia y enfoque basado en evidencia, ¿vale? Esto es muy importante, parece que no, pero bueno, un auditor siempre tiene que ser independiente, tiene que ser neutral, ¿de acuerdo? Aunque estés auditando a un amigo, aunque estés auditando a una organización que te guste mucho, lo que sea, pero tienes que ser independiente, tienes que ser neutral, tienes que ser una persona íntegra, con valores, ¿de acuerdo? Que no se deja vender, y siempre vais a tener circunstancias, miles de circunstancias en las cuales, pues quítame esto, ponme lo otro, te invito a esto, te invito a lo otro, y tú tienes que ser lo más cuidadoso con respecto a ese tema y ser independiente. Y siempre, cuando tomemos decisiones, pues siempre basado en evidencias. Pues mira, esto es una conformidad porque es de 30 personas que tienen que ser rubias, ojos azules, 29 lo son, pero una no. O si el objetivo de reducción del consumo de energía era de un 20%, pues he reducido un 10%. Por lo tanto, no he cumplido el objetivo. Siempre basándome en evidencias, ¿de acuerdo? Estos principios son generales, están ahí para que los veáis, y al final desemboca en la persona o el nuevo las características que tiene que tener un auditor del siglo XXI. Eliminemos esa imagen que tenemos fiscalizador, inquisidor, muy fea, y pensemos en una persona normal y corriente que está orientada al servicio, a la mejora, ¿de acuerdo? Que tiene unos conocimientos necesarios, que busca la conformidad, fuentes, evidencias, que es ético, que es tenaz, que es perspicaz, que es abierto, que es cortés, que es humilde, que habla lo que tiene que hablar, que escucha, que está atento, que indaga, que evalúa, que sonríe, ¿vale? Cosas muy importantes, que controla el tiempo, la apertura y cierre de la auditoría, está concentrado, es un líder, ¿vale? Estos son los adjetivos que a mí me gustan de un auditor, ¿vale? Y yo creo que ese es un poco el colofón que quiero poner a la sesión de hoy, que pensemos en auditores de estas características. Más información para aquellos que quieran profundizar en todo esto, pues ahí tenéis algunos links de referencia. Y bueno, pues me dijo Daniel que terminara sobre las 45, 46, para tener un rato de responder preguntas, ya que hasta aquí hemos llegado. Quiero daros las gracias por vuestra atención, la verdad es que espero que os haya sido útil, ¿vale? Que os haya servido para aprender y profundizar y que os haya creado gusanillo de querer aprender más sobre auditorías. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Quien quiera contactarme, ahí tenéis mi correo electrónico, tenéis también mi perfil de LinkedIn, encantado de estar allí con vosotros. Y ahora pues le paso la palabra a Daniel para que me diga cómo tenemos que hacer esta parte de preguntas. Muchas gracias.
Muy bien, fantástico. Tengo aquí las preguntas, la verdad es que son muchísimas. Estoy sorprendido de la cantidad de preguntas que tengo y lo agradezco. Veo que es un tema que llama mucho la atención y del cual, bueno, pues probablemente podamos profundizar en otro momento, ¿no? Pero no obstante, voy a ir contestando algunas de las preguntas que aquí aparecen. Me dicen aquí alguien, hablando de auditorías, ¿tengo que aplicar mi auditoría interna forzosamente sobre la metodología de la ISO 2011? La respuesta es no, ¿de acuerdo? No es necesario. ¿Es recomendable? Sí. Yo lo que os he comentado antes es que la mejor manera de garantizar que una auditoría se hace de manera profesional, reduciendo riesgos, es la metodología de ISO 2011. Pero cada empresa en su auditoría interna puede decidir la metodología que quiera. Me preguntan también, ¿tengo que decir el nombre de la persona que me pregunta? Sí, vale. Me pregunta Pablo Eduardo López Escamilla que si alguna vez has tratado de implementar ISO 31000 de riesgos, por supuesto, ¿de acuerdo? Es una norma de referencia para la gestión de riesgos y se puede implantar perfectamente, ¿de acuerdo? En cualquier organización. Dependiendo de las características de la organización, será de alguna manera o de otra. ¿Cuáles herramientas puedo usar para la gestión del riesgo? Bueno, es una pregunta que realmente no está centrada en la auditoría, pero sí en lo que es la gestión del riesgo, puedo contestar fácilmente. Existen infinidad de metodologías. Si hablamos de riesgos laborales, existen unas, si estamos en riesgos ambientales, existen otras, si hablamos de riesgos financieros, existen otras, ¿vale? Ya ha mencionado el compañero Pablo Escamilla antes la ISO 31000. Yo la que uso y recomiendo mucho es la metodología ANFE, que es el análisis modal de fallos y efectos. Es una metodología muy conocida, ¿de acuerdo? Y que gestiona riesgos. Pero repito, las hay muy normalitas, con uno o dos criterios, con una escala más grande, más pequeñas, y bueno, pues podríamos hablar largo y tendido sobre esto. Pregunta Luz del Ballesteros Sistemática, ¿nos llega a correo? ¿Esto llega al correo luego? La grabación se les envía por correo. Se envía por correo, vale. Los auditores, me pregunta José Francisco Avelar, que son muy cerrados. Tienes toda la razón, ¿de acuerdo? Tenemos que desprendernos de esa imagen e intentar ir hacia un auditor del siglo XXI, pero sí es cierto que a priori nos podemos encontrar con ese perfil de auditor. Por aquí José Francisco Avelar me dice que en su experiencia no dominan los temas y hay que enseñarles. Pues eso es un error muy importante. Un auditor tiene que ser una persona cualificada, experta y preparada para hacer la auditoría. Si no, pues se pierde ese enfoque, esa maravilla que es la mejora continua. Otro me dice Hugo Meza, y tiene toda razón, a veces al auditor se le cree un superhombre, y tiene toda razón, parece que va a ser capaz de hacer un millón de cosas y que va a descubrir la luna, el sol, ¿no? Y es cierto que son seres humanos y que van a llegar hasta donde lleguen. Aquí, baja si quieres. Hoy en día, por aquí. Ahí. Aquí me dice Guillermo Barrera que se comete el error que a los auditores internos no se les forma apropiadamente y les exigen que cumplan un plan de auditoría muy retador. Tiene toda la razón, ¿de acuerdo? Es muy importante cuidar al auditor, reconocerle su labor, formarle, reciclarle, actualizarle los contenidos, las normas, los procesos de las organizaciones, ¿de acuerdo? Para que realmente hagan un buen trabajo. Buena pregunta, Guillermo. Otra me pregunta Hugo Meza que el auditor debe establecer empatía con el auditado. Por supuesto, hay que crear un clima favorable. Muchas veces los nervios de los auditados es porque el resultado de auditoría dependerá de su estabilidad laboral. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que se ha comentado del miedo a cualquier auditoría. El auditor debe evitar esas emociones y ser lo más objetivo posible. Totalmente, Hugo. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas que son preguntas y otras que simplemente son apreciaciones, opiniones, ¿no? Baja, por favor. Ahí. Bueno, los cambios de la 1911-2018 todavía no lo sé, ¿vale? Lo veremos, ¿de acuerdo? Cuando los tengamos, me pregunta Sandra Marcela. Los hallazgos, me pregunta Hugo Meza, deben ser comentados con el auditado tan pronto se conoce y no esperar al término de la auditoría. Ello proporciona acciones colectivas inmediatas. Bueno, esto ya depende de un poco del gusto del auditor, ¿no? A veces es bueno que en ese momento digas cuáles son las cosas que estás encontrando que no son nada adecuadas o a lo mejor es mejor esperar al final. Pero bueno, me parece buen apunte también. Me pregunta por aquí. Vale, una pregunta buena de Luis Eduardo Perdomo. Me dice, si hay un incumplimiento al criterio, ¿cuándo es hallazgo y cuándo es observación? Buena pregunta. Normalmente, cuando un incumplimiento es grande, se llama no conformidad. Y cuando es algo más pequeñito, se le llama observación. ¿De acuerdo? Normalmente las organizaciones de no conformidades son las que se tienen que accionar. Las observaciones son cositas que pueden ser punta de iceberg, cosas que ahora mismo no son muy importantes, pero si pasa el tiempo y las dejamos que crezcan, pues se van a convertir en una no conformidad.
Bajamos. Hay un montón de preguntas. No sé. Algunas preguntas que podía tirarme una hora contestando. Dice, ¿un auditor interno de calidad que no se ha actualizado con la ISO 9001-2015 puede hacer una auditoría? ¿Es valioso? No, jamás, ¿vale? Para hacer una auditoría de la versión 2015 tenemos que actualizarnos y hacer la formación y la preparación necesaria. Incluso acompañar a algún auditor experto en la nueva versión de la norma para aprender cómo se realiza. La auditoría no busca culpables, es lo que tiene que entender toda la organización. Muy bien, lo dice por ahí Hugo Meza, en línea con lo que había comentado. ¿El auditor puede hacer recomendaciones en una auditoría? Bueno, si es auditoría interna, como somos compañeros de la misma empresa, no me parece bueno, o sea, me parece genial que se hagan recomendaciones. Y un auditor externo, ¿vale? Yo mi recomendación es que el auditor externo solamente diga si esto es una no conformidad o no, pero nunca recomendar, porque si hacemos consultoría, entramos en un mundo en el cual ahí nos pueden luego bueno, buscarnos problemas. ¿Qué más por aquí? Si puedes bajar. Hasta ahí. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre auditoría y aseguramiento? No tiene nada que ver. Lo único que parecido es que empiezan por la misma vocal, que es la A. ¿Vale? Una cosa es la auditoría y otra es el aseguramiento. Aseguramiento es una palabra que lo que viene a decir es que asegures que cumples con lo que sea, pero que no tiene nada que ver con la auditoría. La auditoría es una cosa, es una metodología, como os he comentado antes. Aseguramiento es una palabra mucho más etérea. Plan de continuidad de negocio, está relacionado también con esto que hemos hablado, de los riesgos. ¿Compartir la presentación y el audio? Me dice Daniel que sí. Cuando encuentras resistencia inusual en los auditados, ¿qué instancias deberías agotarse en efecto de que se alcancen los objetivos de auditoría propuestos? Eso me pregunta Jorge Alberto García Gaitán. Buena pregunta. Cuando hay resistencia, lo mejor es siempre basarte en la evidencia que justifique lo que has visto, ya sea con un dato, ya sea con una foto, con un vídeo, ¿de acuerdo? Que es irrefutable, es decir, que tú puedes tener resistencia porque te diga alguien en la foto que os he señalado antes, joder, si yo sí que segrego los residuos, ¿vale? Pero luego le enseñas la foto y se cae por su propio peso, por mucho que te lo diga, sea el director general de la empresa. Al final siempre tenemos que tener evidencias que justifiquen las decisiones en las que hemos tomado. Excelente presentación, breve pero sustanciosa. Te lo agradezco mucho, Luis Roberto. Un placer escuchar ese tipo de feedback. ¿Dónde se puede descargar la ISO 19011-2018? Todavía no está en vigor. La que está en vigor es del 2012. Se puede adquirir en las entidades de certificación de cada uno de los... Perdón, las entidades de normalización de cada uno de los países. En España, AENOR. Bajamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los puntos críticos en una empresa pública dependiente del gobierno para las auditorías? No sé qué contestarte ahí, Magali. Pero vamos, podríamos hablar largo y tendido. A priori te diría que para mí es una maravillosa noticia o escuchar que se hacen auditorías internas en el entorno, en sectores públicos, cuando normalmente es que no se realicen. Van a dar formaciones al respecto con la nueva norma pronto. Eso lo dejo aquí a Alde para que lo tenga en cuenta. Es muy importante que el auditor practique la política de dejar la puerta abierta. Esto significa que entablar buenas relaciones, transparencia, objetividad, sinceridad. Totalmente de acuerdo, Hugo Meza. La verdad es que tu participación ha sido bastante amplia, te lo agradezco. Gracias, muy interesante. Gracias, la presentación no la compartirán. Bajamos por ahí. O soy Angélica, a ver. No, un poquito más arriba. Ahí. No. Bueno, no sé dónde estaba. Va, por abajo, vamos a... Gracias, a ver, no. Por ahí mismo. Hola, soy Angélica. Mi pregunta es con respecto a las auditorías de seguimiento. Decía que se puede auditar el 50% de los requisitos, sería 30, y si son 10%, serían 5. ¿Correcto? ¿Vale? Normalmente, la auditoría inicial siempre se auditan todos los requisitos de una norma y las auditorías de seguimiento siempre se eligen menos requisitos. Por ejemplo, si he cogido los 30 todos en un año, en el siguiente audito los que van del 1 al 15 y el siguiente los que van del 16 al 30. ¿Vale? Nunca se auditan todos los requisitos. Y luego ya en la de recertificación, al tercer año, otra vez audito los 30. Gracias, Angélica. Me dice Milagro Midense que puede haber una duplicidad entre auditor y oficial de riesgos. No conozco yo la figura de oficial de riesgos en España, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que, bueno, si al final un oficial de riesgos hace auditorías o una metodología y una forma de trabajar parecida a la que pongo en esta presentación, pues fenomenal, bienvenido oficial de riesgos.
Estas normas se adaptan a los sistemas de software, por supuesto. Estas normas tienen todas, bueno, hay muchísimas normas en muchos sistemas informáticos o de software en el mercado para que dan soporte, ¿vale?, a todas estas normas de referencia. Y además, recomiendo encarecidamente que tengamos siempre un software que nos ayude para manejar el sistema de gestión. 31.000 no es certificable, por supuesto, me pregunta Francisco Bobadilla. 31.000 es una norma guía, ¿de acuerdo?, para la gestión de riesgos en las organizaciones. Diferencia entre una observación y una conformidad, lo comentaba antes. Una conformidad es algo gordo, un incumplimiento potente, y una observación es algo más light, ¿vale? Pero que cuidadito con él también. Después de hacer una auditoría, ¿es posible realizarla nuevamente? Me pregunta John Gómez de Ovalle. Bueno, si la auditoría ha salido mal, porque han aparecido cosas muy gordas, sí recomiendo que a 2 semanas, 3 semanas se vuelva de nuevo, ¿vale? Cuando realmente ha habido una auditoría estándar, que han aparecido cosas, pero no han sido graves, pues se espera hasta la próxima planificación, como dices aquello. Hoy la estructura de alto nivel hace que desaparezca la acción preventiva y la incorpora en el plan de acción. ¿Es así? ¿Correcto? ¿Vale? En la estructura HLS de alto nivel desaparece el concepto de acción preventiva y se llama riesgo directamente. Pregunta Florencia, ¿hasta cuándo un auditor tiene peso como para que no le guste algún documento que se presenta? Muchas veces me ha presentado que se les presentan las cosas como las interpretó la organización y ellos sacan registros de planillas con las que ya se sienten cómodos y quieren que las implementen. Bueno, aquí lo que recomiendo, Florencia, es que tú trabajes para ti, para mejorar tu sistema, no para el auditor. Es decir, no hagáis registros, planillas, como lo llamas tú, o como quieras llamarlo, ¿de acuerdo?, para que el auditor esté contentito, ¿vale?, con su colorcito, su letrita y eso es un error garrafal. Trabajemos para hacer registros, documentos, ¿vale?, que nos valgan para nosotros. Y luego ya discutiremos con el auditor si eso está cumpliendo o está satisfaciendo el requisito de la norma que nos está preguntando por él. Me pregunta Laura Mateus, para llegar a realizar una auditoría, ¿debo adquirir algún tipo de certificación? Por supuesto, ¿vale? Si es como auditor interno, es la organización que decide cuáles son los requisitos que debe tener cualquier persona que haga auditorías: formación, preparación, forma de ser, actitud, papá. Y si es de certificación, es la entidad nacional de acreditación en España, ENAC, o la que tengas en cada país, ¿de acuerdo?, la que diga qué características debe tener un auditor para certificarse. Aquí me dice Hugo Meza, otra vez, que felizmente hoy en día la auditoría ya no es vista como logro de la empresa, sino como un colaborador muy importante por su aporte en la mejora de procesos. Totalmente de acuerdo, 100%. Estoy alineado contigo. Hugo, seguimos. Más arriba. Vamos a pasar. Por ahí. Me pregunta Mar Pardos, ¿qué escuelas recomiendas para formarse como auditor? Pues primero tenías que decir en qué país estás y a partir de ahí poder hablar. Pero hay muchísimas escuelas, la verdad. Pregunta si la administración pública aplica esta norma. Por supuesto, no tiene nada que ver que sea público o no para que se pueda aplicar. Como dije, el alcance es amplio. Vale, incumplimiento mayor, cuando son conformidades mayores, etcétera. Vale, pues esto, o sea, también en grosso modo, ¿no? Incumplimientos de legislación, es decir, no cumplo con la legislación, eso es una conformidad mayor. Una de las máximas de cualquier sistema de gestión, y que más tiene que estar en su política, es que cumplo con la legislación. Si encuentro algún incumplimiento de la legislación, eso es una conformidad mayor, no hay debate. ¿Cuándo puede ser también una conformidad mayor? Cuando incumplo un requisito directamente de la norma. Si, por ejemplo, hay un requisito de la norma que es que tiene que haber formación, y voy a un centro de trabajo y no hay nada de formación, o una empresa, eso es un incumplimiento gordo. Si hay formación y hay 10 cursos y los 10 cursos han impartido 5 y otros 5 no, bueno, pues ahí podemos entrar a debatir. Pero realmente una cosa gorda como un incumplimiento legal o un incumplimiento de un requisito a lo bestia, eso es una conformidad mayor. Un minuto y terminamos. La verdad es que estoy súper contento de la cantidad de preguntas que me habéis hecho, ¿eh? De verdad que ha sido un placer. Este va a quedar grabado, sí. El control del riesgo financiero. ¿Qué norma de calidad se usa? Aquí, para el riesgo financiero, directamente es la legislación que hay en cada país para el riesgo financiero. Lo que os he contado yo son para auditorías de sistemas de gestión, ¿de acuerdo? De calidad, de medio ambiente, de prevención, de seguridad y salud. Vale, voy a bajar el todo.
Vale, por último ya, Carolina me pregunta, ¿qué estrategia nos recomendarías para usar? Porque estoy viendo que según voy hablando siguen saliendo las preguntas. ¿Qué estrategia nos recomendarías usar para mostrar la importancia del auditor a una gerencia que ve la auditoría como un gasto innecesario? Vale, muy buena pregunta. Bueno, yo aquí lo que le diría es a esa gerencia, para demostrarle que la auditoría es algo valioso, es todo lo que todas las mejoras que hemos obtenido en los años anteriores gracias a las auditorías. Los ahorros que hemos obtenido en costes, los clientes que hemos ganado y hemos mantenido, las mejoras en la seguridad de salud de los trabajadores, los menores impactos al medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que darle siempre una visión práctica y, si posible, económica de cada una de las cosas que hemos obtenido en el pasado para demostrarles que no es un gasto innecesario. Y bueno, yo creo que he contestado más o menos el 80% de las preguntas que me han realizado. Repito, ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero que os vaya muy bien en el futuro y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo fuerte.